Hola, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología y matemáticas TecMate. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es la descomposición de un número en factores primos, que pues es un tema que nos va a ayudar después a poder utilizar técnicas un poquito más avanzadas, como encontrar el máximo común divisor o MCD y el mínimo común múltiplo o MCM, los cuales nos van a ayudar en el caso de las fracciones a poder simplificarlas y a operar o hacerlas ya cuando son con números grandes, poderlas simplificar o que queden fracciones más pequeñas, que ya la simplificación nos lleve menos pasos. Y por supuesto estas técnicas también se van a aplicar más tarde al álgebra, entonces son temas muy importantes y estas son las bases para tener buena álgebra intermedia más adelante. Bueno, vamos comenzando. Entonces, pues los requisitos, como siempre, para entender este tema, bueno, pues los conocimientos previos que necesitas simplemente son conocer la aritmética básica, dominar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, en este caso más la división que las otras. Y pues vamos a lo que es el tema. Primeramente en este tema de los factores primos, pues vamos a conocer la definición de un número primo. Vamos a ver la lista de algunos números primos, de los primeros que están en más o menos entre el 1 y el 200. Y luego cómo se descompone un número en factores primos, que ese es el objetivo de aprendizaje el día de hoy de este video. Bien, empecemos por la definición de un número primo. Un número primo es aquel número natural que solo es divisible entre sí mismo y la unidad, es decir, solo se divide entre el mismo número y entre el 1 y nada más. A eso se le conoce como número primo. Y bueno, aquí tenemos la lista de los primeros números primos, digamos que entre el 1 y el 200, ¿verdad? Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 13, el 17, 19, 23, etcétera, hasta llegar a lo que es el 199, y pues hay más. Hay números infinitos, números primos hay infinitos, porque pues los números son infinitos, entonces tenemos muchísimos más números, pero para nuestras cuestiones de descomposición de factores primos, como no vamos a trabajar con números muy grandes, pues nos basta y sobra con esta lista principal. Bueno, vamos a ver entonces el tema de descomposición de un número en números primos. Y pues primero tenemos que entender que si un número no es primo y lo vamos a descomponer en primos, pues a este número se le llama número compuesto. Y como dice ahí, son aquellos que pueden expresarse como el producto de varios números primos, ¿sí? Es decir, que son divisibles por esos números primos. Y tenemos un teorema en el que nos vamos a apoyar. Obviamente el objetivo de este video no es demostrar el teorema, pero es un teorema válido, matemático, que nos dice que todo número natural es igual al producto de factores primos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a apoyar nuestro aprendizaje. Bien, pues dicho lo anterior y teniendo en cuenta esto y la lista que ya conocemos, pues vayamos a la pizarra para hacer algunos ejercicios, desde los básicos hasta unos un poquito con números más grandes, para que vean cómo se hace esta descomposición. Bien, ya estamos aquí en nuestra pizarra y tenemos el primer ejemplo. Vamos a descomponer en factores primos el número 32. Esa lista de acá arriba nada más la dejamos como referencia porque es el orden en el que tenemos que ir haciendo las divisiones hasta que terminemos y llegue a la unidad. Entonces aquí tenemos el 32, el primer número primo es el 2, entonces con el que probamos primero, 32 tiene mitad, a ver, vamos a ponerla, ¿verdad? Tiene entonces hacemos la división 32 entre 2, pues su mitad es 16, ¿verdad? Aquí nos quedaría este número, volvemos a probar con el 2, entonces sabemos que también tiene mitad, que es 8.
Después el 8 también tiene mitad, sería en este caso 4, el 4 también, el 2 también, y listo. Cuando llegamos a la unidad ya terminamos. Y entonces el 32 fue descompuesto en factores primos, que en este caso es el 2 elevado a la quinta potencia, que eso es lo que nos da 32, ¿verdad? Este es el primer ejercicio. Tenemos ahí pues uno muy simple. Vamos a hacer ahora un número un poco mayor, que es como el doble de este, pero pues que nos va a dar la misma operación. Aquí tendríamos igual empezar con el 2, ¿verdad? Este nos da 32, y aquí ya tenemos la solución del 32. Entonces pues ya básicamente nos vamos a seguir escribiendo hasta que tengamos pues el final, ¿verdad? Entonces aquí pues este es 2 a la sexta, que es 64, ¿verdad? Este número fue descompuesto como un número primo, que es 2, pero elevado, en este caso a la quinta potencia y en este caso a la sexta potencia. 6 veces el 2. Una vez que llegas a 1, ya determinas que terminaste de acuerdo con la descomposición de los números primos. Bien, ahora vamos con otro ejemplo. Tenemos el 121. Si ustedes hacen la división entre 2, que pues es el primer primo, pues van a ver que no hay división. Después probamos entre 3, tampoco nos da un número entero. Esas divisiones entre los factores primos tienen que ser sin residuo, es decir, que la división sea exacta. Probamos entonces con el 5, que es el siguiente, tampoco nos da. Bueno, pues continuamos con el 7 y tampoco nos da, ¿verdad? Decimos, bueno, pues ya van varios, el que sigue pues es el 11, pero 121 entre 11 sí es divisible, justamente. 121 entre 11 pues nos da 11, y el 11 pues es divisible entre 11, y ya tenemos la unidad. Entonces ya descompusimos el 121, lo acabamos de descomponer en el producto de dos números primos, que en este caso pues es 11, ¿verdad? O 11 al cuadrado, que vendría a ser lo mismo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a probar un número también grande, 180, y descomponerlo en números primos. Bueno, igual aquí, empezamos con el 2, y 180 sí tiene mitad, entonces esto nos va a dar 90. Y 90 nuevamente tiene mitad, y esto nos da 45. Bueno, ahí está. 45 ya no tiene mitad, entonces vamos a probar con el siguiente número primo, que es el 3. Y 45 entre 3 pues nos va a dar el valor de 15, que nuevamente ya no es divisible entre 2, pero sigue siendo divisible entre 3, ¿verdad? Ya estamos en el 3. Y esto nos va a dar 5, y 5 pues ya sabemos que es primo, entonces solamente es divisible entre 5 y ya obtenemos la unidad. Entonces el 180 fue descompuesto como el producto de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, donde obviamente los números primos pues son 2, 3 y 5, ¿verdad? Ahí tenemos ese ejemplo también. Bien, vamos a ver un ejemplo un poquillo más difícil. Vamos a poner ahora el número 289, que de entrada pudiéramos pensar, pues a lo mejor este número es divisible entre 9, ¿verdad? O entre 3, porque 9 es un, pero no, en realidad empezamos con 2, no tiene, 3 no tiene, 5 no es divisible de forma que no quede residuo. Después el 7 tampoco. Entonces vamos a continuar con el 11 y tampoco. El siguiente primo sería 13, tampoco. Entonces nos vamos a mover al 17 y curiosamente si nos da división entre 17, pues es 17, y 17 entre 17, 1. Quiere decir en este caso que el 289 lo descompusimos como el producto de dos números primos, o sea 17 al cuadrado o 17 por 17. Vamos a ver otro ejemplo igual ya más complicados, o que bueno, que no sean tan fáciles, ¿verdad? Cuando son pares o son números pequeños es un poco más sencillo. Aquí tenemos el 503 que no tiene mitad, 507, perdón, que no tiene mitad, pero
Vamos a probar con el 3 y si es divisible entre 3. Entre 3 pues nos da 169. Y 169 no es divisible ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11. Pero sí entre 13, que es el primo que sigue. Porque pues 13 por 13 nos da 169, ¿verdad? Entonces, luego 13 entre 13 nos da la unidad. Aquí este 507 fue descompuesto como el producto de 3 por 13 al cuadrado. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Vamos a mover esto un poquillo a la derecha para poner el que sigue. 950, ¿verdad? Y ahora pues decimos, bueno, como termina en 0, seguro si tiene mitad, comenzamos con el primer primo que es 2. Esto nos da 475, que ya no es divisible entre 2, ni tampoco entre 3, pero sí es divisible entre 5. El resultado nos da 95. Esto nuevamente es divisible entre 5 y nos da 19, y 19 es primo, entonces 19 entre 19 solamente es la única división. El 950 lo descompusimos como el producto de 2 por 5 al cuadrado por 19. Y eso es lo que nos dio el número 950. Entonces, pues vámonos a hacer otros ejemplos con números un poquito más grandes. Cualquier número lo podemos descomponer. Si el número es primo, pues automáticamente solamente va a ser divisible entre el mismo número y ya, ¿verdad? Y la unidad, cuando llegamos a la unidad, pues ya está descompuesto. Si el número es primo, pues ya, hasta ahí llegamos. 2401, probamos, no es divisible entre 2, no es divisible entre 3, ¿verdad? De forma que no quede residuo, ni tampoco entre 5, pero sí es divisible entre 7. Entonces 2401 entre 7 nos va a dar la cantidad de 343, que nuevamente vuelve a ser divisible entre 7 y nos da 49. Acuérdense de las tablas, 7 por 7, 49, pues otra vez es divisible entre 7, y el 7 nuevamente entre 1, entre 7 es 1 y listo, ¿verdad? Es divisible otra vez entre 7. Entonces el 2401 es el producto de 7 por 7 por 7, o lo que es lo mismo, 7 a la cuarta potencia. Vayamos a un número un poquito más grande, 3249. Bueno, termina en 9, no es divisible entre 2, pero sí entre 3. Entonces 3249 entre 3 nos da como resultado 183, que a su vez nuevamente es divisible entre 3. Y tenemos 361, que ya no es divisible entre 3, tampoco entre 5, ni entre 7, ni entre 11, ni entre 13, ni entre 17, y llegamos hasta el 19, y ahí sí encontramos que es divisible, para que también nos dé 19, 19 entre 19, la unidad. Entonces el número 3249 se puede expresar como el producto de 3 por 3 por 19 por 19, o 3 al cuadrado por 19 al cuadrado. Bien, ahora tenemos otros dos ejercicios. 5890 termina en 0, entonces ya sabemos que es divisible entre 2. Eso nos da 2945, ¿eh? Que no es divisible entre 3, pero sí entre 5, lo cual nos da 589, que solamente es divisible entre 19, que al final esto nos da 31, y 31 también es primo, si lo vemos en nuestra lista de arriba, ¿verdad? Entonces 31, 31, 1, y ahí está. 5890 puede ser expresado como el producto de 2 por 5 por 19 y por 31, todos estos números primos. Vamos a hacer ahora el de 15500. Y bueno, pues este termina en 0, pues lo dividimos entre 2, nos da 7750. Que nuevamente termina en 0, pues es divisible entre 2, ahora nos da 3875. Ahora dividimos entre 5, porque este no es divisible entre 3, y nos da 775, el cual nuevamente es divisible entre 5, para darnos 155,
Finalmente también divisible entre 5 y ya nos da aquí un 31 que igualmente sabemos que es primo y terminamos, ¿verdad? Entonces este número, 15.500, se puede ser expresado como 2 al cuadrado por 5 al cubo y por 31 y eso es lo que nos da 15.500. Bien, y por último vamos a hacer este ejemplo 47.600, obviamente como termina en 0, pues sabemos que es divisible entre 2, el primer primo. Esto nos va a dar 23.800, el cual también es nuevamente divisible entre 2 al terminar en 0 y nos da 11.900, nuevamente termina en 0, pues nuevamente repetimos entre 2 y nos da 5.950. Y este lo dividimos también entre 2, lo cual nos da 2.475, el cual ahora es divisible entre 5 y eso nos da 595, que nuevamente es divisible entre 5, lo cual nos va a dar el 119, que es divisible entre 7 y eso nos va a dar 17 y 17 es primo, pues lo dividimos entre 17 y terminamos. Entonces el número 47.600 puede ser expresado como 2 a la cuarta por 5 al cuadrado por 7 por 17. Bien, pues hasta aquí con este video. Vamos al cierre para hacer un resumen de lo que vimos hoy. Bien, el día de hoy vimos en nuestro video la definición número primo. Conocimos la lista de los principales o los primeros, más bien no los principales, los primeros números primos entre el 1 y el 200. Y aprendimos la técnica de descomponer cualquier número en productos de factores primos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos que subimos en forma frecuente. Si este video te gustó o te fue de utilidad, por favor regálanos un like y compártelo en las redes sociales con tus amigos. Te recuerdo que también puedes apoyar al canal vía PayPal, te dejo el enlace en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.